Estás escuchando Rollcast temporada 10, un podcast de pesca especializado en juegos de rol y todo lo que tenga que ver con el hobby. El hobby del rol, no de pesca, no es un podcast de pesca, es de rol, es de rol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rollcast. Yo soy Juan. Yo soy Augusto, ¿cómo andan? Episodio 263. 2 más 6, 8 más 3, 11. 11, número maestro. Jueguenlo al Kini. Pero el Kini son 6 números. Bueno, ¿Jugás 6 veces en 11? Igual 11, otra vez 11, no se Quizás, puede 2 veces. claro. Buah, le decía el tipo. Si no hay gana, no. Así no va a ser todo más. Así no gana nadie. Con razón, no. Con razón está vacante el premio, con gente como vos. Hoy vamos a hablar de un tema muy Sí, particular. Estamos en un momento coyuntural, creo yo. Estamos ante el precipicio de la historia. No sé, que todo el mundo nos estuvo comentando como que en el episodio pasado dijimos: mirá 2026, solo podés mejorar. Y fue como, ¿qué melamina tocaron antes de decir eso? Bueno, conste que tocamos madera porque el mueble de atrás de madera. Ah, sí. No funcionó porque, claro, hay una cierta responsabilidad que uno le puede dar a la madera. Claro, bueno, sí, digamos que sí, lo que hacía falta era tocar una secuoya. Claro, tenés que abrazar un... Claro, sí, tenés que inyectarte un palo borracho. Claro, tenemos que ir al bosque petrificado allá en la Patagonia. Claro. Es un montón. Claro. Entonces fue como, bueno, hicimos lo que pudimos, pero así todo está compleja la cuestión, ¿viste? Pero bueno, como decíamos, estamos en un momento coyuntural de la historia. Nuevamente, ¿no? Esto, como que nuestra generación, alguien decidió que nuestra generación tiene que ver absolutamente todos los eventos canónicos posibles. Claro, es el meme ese de, por favor, ¿puedo dejar de vivir un momento histórico un ratito? No, todavía te falta este. ¿Cómo te sentís para otra guerrita? ¿No? Ya estaríamos. Pero bueno, la cuestión es que vamos a estar hablando de Hoy Toca un Club de la Pelea. Así es. Y revisando los bichos con K, se nos ocurrieron algunas ideas. Estaba, por ejemplo, el Kraken, que ya lo hemos visto en otros episodios. Hemos hablado del Kraken, sí. Estaban los Kaijus, también. Que también son como una categoría copada. Pero está muy emparentado con cosas que ya habíamos hablado. Hasta naturales, cosas grandes, así, jefes, bla, bla. Por eso. Entonces dijimos, bueno, están los Kuo-Toa. Los Kuo-Toa. Adorables bichitos. Adorables bichitos. Sin embargo, esta serie de Club de Pelea tiene como objetivo ser lo más agnóstico posible del sistema. Pero el punto es el siguiente. Vamos a hablar de los Kuo-Toa, pero no necesariamente de los Kuo-Toa de Wizards of the Coast, de D&D. Que por cierto son los únicos que se llaman así. Son los únicos que llaman así y es copyright. Están copyrighteados. De hecho, por las dudas, a lo mejor nuestros televidentes ya lo saben y otros no, o tal vez otros no. Pero hay una serie de bichos. Hay 11, creo. Sí, hay una serie de bichos que están registrados, son propiedad intelectual eran de TCR, luego Wizards of the Coast, luego Hasbro. Y no se pueden hacer. Entonces ustedes se preguntan por qué hay cosas parecidas a, por ejemplo, un Beholder, pero no realmente ningún Beholder en Pathfinder. El chiste de Austin Power, de Run is Gojira. Exactamente. No es Gojira because of international copyright law. Exacto, ¿no? Pero deberíamos correr como si lo fuera, aunque no lo es. Claro, que quede clarito que no lo es. Es exactamente eso, sí. Es que sí, porque están registrados, por ejemplo, los Mind Flayers, los Kuo-Toa, sí. La bestia desplaza, ¿cómo es que se llama? Displacing Beast. Acá tenemos la lista. Y son bichos que vos dirías, el cubo gelatinoso no está dentro de las cosas. Me parece que no, pero nosotros que siempre hablamos del OGL y de las cosas que están incorporadas ahí. Esos no son de los que están ahí. Esos no son. Lo cual uno esperaría como diciendo, bueno, qué sé yo, tenés Mordekainen, ok, tiene sentido un nombre propio. Tensor, un nombre propio. El Beholder, el Gauss. Eso está bien. El Carrion Crawler. Mirá vos, el Carrion Crawler. Tal cual. Displacer Beast. Okay. El Amber Hulk. La muele sombría. La muele umbría, sí. Los Githyanki y los Githzerai. Bueno, eso está bien. Eso es lo que más te respeto. Sí. Githyanki y Githzerai son razas de ellos, está bien, sí, está bien. Los Slad. Ponele. Los Mind Flayers. Igual son bichos mitológicos. Bueno, no sé. Los Mind Flayers
Mindflayer está bien. Kuo-toa. Y los Yuan-ti. Los Yuan-ti. Bueno, los Yuan-ti, ponele, está bien. A ver, no digo que esté mal. El problema con los Kuo-toa, a ver, es como que, está bien. Vos no podés hablar de Yuan-ti, podés hablar de nagas, podés hablar de pueblos serpiente, pero aparte, etcétera. claro, el tropo de los hombres serpiente vile, que aparte los Yuan-ti en general, hasta que en quinta, por ejemplo, aparecieron como jugables, claro, una raza jugable. Porque todo es raza jugable. Pero, obvio. Si todo es raza jugable, nada es raza jugable. O sea, sí. Le quita un poco la gracia a algunas cosas, pero hasta entonces siempre los Yuan-ti fueron una raza... Como los hombres lagarto. Iguales, así, sumamente fríos, sin respeto a la vida. Son todos conspirativos, siempre están en la sombra tramando algo, son milenarios, o sea, ya desde las historias de Robert Howard, de Conan, tenés los imperios de hombre serpiente. Solo débiles al metal estrella. Claro, al metal estrella. Y hasta que apareciera Fenixin diciendo, ¡ah, Fenixin! Conan, que te parió the greatest warrior ever. Adventura. ¿Cómo decía? Fighting without immortalic foes. No me acuerdo cómo decía una canción. Es muy buena la canción de Conan el Bárbaro. Conan, sí. The Adventurer. Claro, Conan de Aventurero, que era la versión sábados a la mañana de Conan, digamos. Que tenía al negro mago, a la mina. A la mina, que era la ladrona, pero claro, la mina. Y Conan. Y Conan, exacto. Conan con su espada, con su muñecos muy mágico. extraños. Muñecos muy extraños, me acuerdo de la serie de muñecos, porque tiene una articulación sumamente rara. Creo que nunca vi ninguno. Son grandes, son bastante grandes. O sea, bastante como bulky. Aparte, torso gigante, no importa si era la mina o el vago, los torsos eran una bestialidad. Y tenían la articulación de los brazos. Y me acuerdo que era como que vos podías mover los brazos así y después así. No para abajo el codo. Rarísimo. Eran para aplaudir. Claro, tenía swivel, pero y después... Qué extraño. Una cosa muy extraña. La verdad que sí, se me llamó mucho la atención la articulación. En fin. Y después venían, viste, Conan. Me acuerdo que había un modelo que era Conan Ninja. ¿Por qué era ninja? Le puso un turbante en la cara. ¿No? Eso no es un ninja. Bueno, ninja. Todavía, en los 90 todavía servía el término ninja. Todavía se puede usar. Tal cual, sí. Bueno. Entonces dijimos, ya que esta es esta lista prohibida, prohibitiva inclusive podríamos decir, exactamente, los Kuo-toa, a pesar de que son copyrighteados, entraban en nuestro abecedario para ponerlos en la K como un bicho interesante del cual hablar, pero decidimos que no vamos a hablar de los Kuo-toa en sí, vamos a hablar de todas las cosas que son Kuo-toa, pero que funcionan de otra manera. Por ejemplo, cultistas de Dagon, ahogados, los bichos estos, o sea, criaturas que basadas del mito Lovecraftiano de Dagon, que es lo que son los Kuo-toa, dicho sea de paso. Básicamente, sí. Porque no crean que Gygax en ese sentido lo inventó. El Kuo-toa no es un bicho que inventa Gary Gygax. Simplemente agarra el mito de Dagon, los pone tal cual están hechos descritos en el libro, en el cuento de Dagon, y les pone su nombre. O sea, lo que es original, lo que es parte original de la creación es el nombre. El nombre de Kuo-toa es un nombre copyrighteado original. El resto no. De hecho, podemos empezar por describirlos. Que aparecieron en 1978, por cierto. Sí. O sea, están desde la primera edición. Claro, todo ese robo sistemático que recién Juan mencionó, lo hizo Gygax en persona en 1978, en un módulo que él escribió. Exactamente. La descripción, inclusive, los describe como humanoides, pero parecen personas, dice, pero tienen membranas entre los dedos y los pies, labios flojos y abultados, ojos vidriosos y saltones, y bueno, y demás descripciones. Y dice, y otras descripciones físicas que prefiero ahorrarme. Dice, obvio, muy al estilo Lovecraft, como diciendo, y yo ya me cansé de escribir. El resto es demasiado horrible para este mundo y no te lo puedo contar. Pero contámelo, no. Bueno. ¿Es acaso Cthulhu una especie de bicho gigante con ala y cabeza de pulpo? No sabría decirte. No se puede. Y mientras tanto, ¿cómo lo supo? Transpirando. Sí. Hay mucho de los profundos, digamos, de los deep ones, los profundos del mito Lovecraftiano / cthulesco,
vistos principalmente en La sombra sobre Innsmouth, Exacto. pero no solamente, de que son... Bueno, en La sombra sobre Innsmouth, el narrador, digamos, se cruza primero con los híbridos, digamos, que son como la punta del iceberg de toda la conspiración de los profundos. Son personas con algunos rasgos de estos que estaban mencionando. Claro, y que tienen, es más, algo que mencionan, antes de que vos te enteres de dónde viene todo esto, pero ya lo mencionan, como que hay gente de Innsmouth, de esta ciudad costera, que tiene un aspecto particular y que le dicen el Innsmouth look, o sea, la especie de... Como el California look, el surfer look, pero claro, es como el look o la pinta de Innsmouth. Así, bueno, y sí, son como gente que tiene ojos grandes y saltones, que pestañean poco, sí. Bocas anchas, cuellos... Son como bagres, aparte. Claro, exacto. Aparte, igual que los Kuo-toa, sí. No son cualquier tipo de pez. Son esos peces de boca ancha, millón de dientes, ojos grandotes. El del Gran Pez, la película de Tim Burton, ¿se acuerdan de la película de Tim Burton, El Gran Pez? Bueno, ese tipo de pez, como una carpa. Claro. Y nada, en D&D, digamos, y aparecieron como... En esa época había un montón de bichos submarinos que eran medio pez. Y que hacían, claro, aguayines. Claro, que hacían sacrificios humanos y demás, como que no se distinguía mucho uno de otro. Sí. Después se empezó a poner más interesante, digamos, pero al principio eran como, estos bichos. Pero hay una cuestión acá. Lo que diferencia a los Kuo-toa de las otras razas de hombres pez, si se quiere, o de humanoides marítimos, es la capacidad de seguir el concepto freudiano de religión. Es decir, en la cual el hombre crea a Dios. O sea, es como esa cuestión de el hombre imagina a esta salvación para proyectar sus miedos e inseguridades y de esa manera escudarse en lo que le pasa, etcétera, etcétera. Los Kuo-toa hacen eso. Dicho sea de paso, Dagon también, los cultistas de Dagon plantean eso. No es que, nuevamente, no es que Gygax lo inventa esto. No. El culto de Dagon plantea esa cuestión de la capacidad de poder traer a la realidad sueños y deseos. Como que viene mucho por ahí también. De hecho, estaba buscando acá, tengo el texto de toda la historia de Dagon, que es bastante inteligente, es bastante interesante. Porque es una religión presemítica. O sea, el dios aparece... Sí, el verdadero dios. Finales de la edad de bronce empieza a aparecer. El verdadero dios Dagon, sí, es de los fenicios. La región del Levante Mediterráneo, o sea, la zona de España y toda esa zona, pero mucho antes. Tenían panteones, y entonces esto era una deidad a quien consideraban el padre de los demás dioses de la humanidad. Entre esos hijos estaba Baal, Yam, Astarte y Dagon. Ahí estaba Dagon. Claro, que después hasta aparece en la Biblia. Exacto. Como uno de los dioses de los filisteos. Exactamente. Hay un Dagon, digamos, de esa época y de esos lugares que no tenía nada que ver con los peces. Exacto, no tiene nada que ver. Y después resulta que en algún momento de la Edad Media alguien tradujo mal alguna cosa y dijo, mirá, interesante. Sí, porque aparte, acá está, ¿no? El nombre original, Dagan, significa grano, que ya se lo relacionaba con la agricultura y la fertilidad. El mito decía que le había enseñado a la humanidad cómo plantar trigo y cómo usar el arado. Un típico dios de la fertilidad. Dice, pero con los siglos su culto se siguió desarrollando y también sufrió varias transformaciones. En algún momento se conecta el nombre Dagan con la palabra semítica, Dag, que quiere decir pez. Y a partir de ese momento empieza a representarte como un dios mitomanoide mitad pez. De hecho, esto puede haber influido en la representación de la deidad babilónica, Oanes, en el posterior periodo helenístico, que Oanes es uno que tiene como un sombrero hecho de pescado. Que no es ese. Ese es el Dagon que se conoce. Ese, de hecho, es una criatura mesopotámica llamada como una localidad de la provincia de Santa Fe. Cululú. El arroyo Cululú. Cululú se llama. Hombre asirio, sireno asirio. Bueno. Pero bueno, la cuestión es que hoy en día la mayoría de las personas, digamos, que estudian esto en serio, están de acuerdo en que Dagon y los peces nada que ver.
Exacto, nada. Pero ya quedó en la cultura popular. No, porque aparte encima, o sea, es muy loco esto, porque empiezan a verlo como una explicación de la dualidad entre hombre y pez. O sea, toda una cuestión por un error de nombre. Exacto, y es que eso es como que yo a vos te empiezo a decir buenísimo. agosto en lugar de Augusto. Un día me equivoco y queda. Claro. Y de golpe la gente viene y te empieza a decir, che, vos sabés que estuve pensando, y claro, el nombre que te pusieron tus viejos es muy simbólico, porque en realidad, cuando vos nacés, y vos decís, no, pero está mal escrito nada más, no es nada que ver. No, bueno, pero... Lo cual tiene mucho, es muy curioso porque también tiene como que da como un sentido a todo este tema de, al final lo que la gente dijo era más importante que lo que el tipo pensaba pensaba que era. Es que vos podés justificar cualquier cosa, digamos, entonces... Totalmente. Pero ahí quedó. Dagón en la Biblia se menciona 3 veces. Primero en Jueces 16:23, donde se cuenta cómo los príncipes filisteos hacen un gran sacrificio a Dagón por haberles entregado a Sansón. Ajá. Justo antes de que Sansón derribase el templo de Dagón, matando a muchos filisteos y así mismo en el proceso. Claro, derribando las columnas del templo. Exacto. En segundo lugar, en Crónicas capítulo 10, versículo 10, se describe cómo los filisteos colgaron la cabeza decapitada de Saúl en el templo de Dagón, lo cual técnicamente es una ofrenda humana. Y en tercer lugar, en Samuel capítulo 5, se relata una historia en la cual el arca de la alianza es llevada al templo de Dagón en Ashdod, después de que los filisteos la capturaran. Y luego, al otro día, la estatua de Dagón estaba postrada delante del arca de la alianza. Cuando vuelven a enderezar la estatua, al otro día está la estatua de Dagón postrada y ahora le faltan la cabeza y las manos. ¿Qué problema? Y claro, y fue como, bueno, entiendan. Tal vez dejemos de modificar la estatua, por favor, chicos. Entiendan el mensaje, digamos, pero bueno. Sí, pero bueno, esa época los dioses eran así. Fue afectado por una combinación de influencias políticas, culturales y religiosas, eventualmente... la expansión, la guerra, la helenización, la romanización y expansión del cristianismo terminan sepultando el culto. Pero bueno, trajo muchas cuestiones y de hecho es reivindicado más adelante por el ocultismo. O sea, con la movida de, qué sé yo, Aleister Crowley y otros tipos así que de golpe ponen en boga a principios del siglo XX toda esta cuestión y se termina, bueno, gracias como dijimos, ¿no? Su resurrección empieza como un arquetipo en los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Inevitablemente ahí de golpe empieza a aparecer el nombre constantemente como un mito, un dios de las profundidades marinas. Pero lo loco es que me da gracia esto porque encontré justo una cosa que me gusta mucho lo que dice, porque dice: en el mito moderno se emplea como base para la manifestación actual del culto a Dagón. Preguntarse qué diferencia hay entre un personaje de ficción moderna y un dios de un panteón de la antigüedad es equivalente a preguntarse qué diferencia hay entre un mito antiguo y uno moderno. La respuesta es sencilla. Tal cual. La calidad de la pluma que compuso el mito. Es decir, en la mente que se plasmó, si están bien compuestos, ambos mitos pueden ser utilizados para el mismo fin. Pero es que claramente, o sea, es como si yo te dijera, che, ¿qué diferencia hay entre los 12 trabajos de Hércules y el Superman de Byrne? Claro, qué sé yo, o una cosa así. Decir, Asterix y las pruebas, que claro, no sé nada en realidad. Nada. Porque las 12 pruebas están basadas en el anterior, pero son como una reversión. Totalmente. Es así, o sea, nuestra ficción de hoy son los mitos del futuro, digamos. Es así. Lo cual lo hace muy interesante eso, porque aparte le da cierta pátina de... No sé, lo vuelve más respetable a todo. Lo cual está bueno. Está bueno porque lo que decías de Dagon en Lovecraft, él, antes de La sombra sobre Innsmouth, hay una historia que se llama directamente es un cuento corto. Claro, es un cuento corto que se llama Dagon. Así es. Y que no es de los más conocidos, pero sí tiene que ver con esto. Y bueno, es el típico narrador, persona que se ve perdida en el medio del mar en algún momento de la Primera Guerra Mundial. Y luego, bueno, llega una especie de... Está como dando vueltas, tipo naufragando en el mar, en el Océano Pacífico, y llega a una zona extraña de tierra que el narrador usa algo así como esto de ser un fondo marino que después de millones de años salió a la superficie o algo así. Sí, porque Dagon inclusive se considera como, como uno de los estudios de los últimos atlantes, o sea, como uno de los últimos dioses de los atlantes, como que así que tiene sentido. Y encuentra, bueno, se baja del barco porque es como que encalla en esta porquería, empieza a caminar y encuentra en el medio de esta isla extraña o pseudo isla un pozo, una grieta, y en el baja, obviamente. ¿Qué va a hacer? Si un protagonista loco, no puede no bajar. Y la curiosidad era indescriptible. Claro, encuentra un monolito. Encuentra un monolito abajo, al lado de un canal de agua. Está cubierto de
Jeroglíficos extraños. No se la vieron venir a eso. Pero que generalmente muestra cosas como pulpos, anguilas, peces, ese tipo de cosas. Y hay extrañas estatuas de pseudo homínidos, mitad pez, mitad humano. Y adivina si emerge una gran criatura. Obviamente. Por favor, decime que se enrosca el monolito como una serpiente marina gigante también, si es posible. Pero sí, totalmente. Bueno, de hecho... sí. De hecho, lo levanta y lo revolea. Exactamente, obvio. Lo revolea. Por supuesto. Pero bueno, o sea, hay una cosa muy loca con este tema del culto, porque se genera la orden de Dagon en la vida real. O sea, no es que la orden esotérica de Dagon. Claro, que aparece en las sombras sumisas, ¿no? También sucede en la vida real. O sea, se crea. Obviamente que no está en Innsmouth, porque Innsmouth no existe. Pero muchas décadas después se materializa como una logia mágica funcional compuesta por un pequeño grupo de iniciados. Algunos grupos esotéricos y ocultistas modernos adoptaron nombres y conceptos de los mitos de Lovecraft, especialmente en el contexto de la magia del caos, incorporándolo en rituales y sistemas de creencias. Una figura clave es el ocultista fundador Kenneth Grant, fundador de la Otto Tifoniana, quien incorporó muchos de los conceptos de Lovecraft en sus teorías y prácticas esotéricas, y vio a los dioses de los mitos de Cthulhu no solo como ficción literaria, sino como manifestación de verdad arquetípica y metafísica. Bueno, sí. Esto abre la puerta para que otros practicantes del ocultismo vieran la obra de Lovecraft como una fuente viable de simbolismo para prácticas esotéricas. Entonces, después de la muerte de Aleister Crowley, este tipo se convierte en el líder de la rama británica de la Ordo Temple Orientis, que es la Otto. Pero con el tiempo su enseñanza y práctica comienzan a discrepar del sistema tradicional. Es el tipo en el primer episodio, primer episodio de ¿cómo es? De Sandman. Es el tipo que hereda la orden y que lo tiene en el sótano. Le dice, che, dale, tirame un centro que te libero. Es como los magios de Homero. Ahora pongan la piedra de la sabiduría. Tal cual. Bueno, pero Grant lo que hacía este tipo de diferente es que usaba la gematría. Gematría es el estudio numérico, el esoterismo en los números. Sí. Y aseguraba que Dagón era el dios principal porque el valor cabalístico de Dagón era el 777. Que es el mundo... El Lucky Seven, es cuando atacas el reverso oscuro o el espejo del árbol de la vida, digamos. Es como... Bueno, en fin. Hay toda una cuestión que vuelve a surgir el culto de Dagón a mediados de los 80, que casualmente es cuando D&D sale, o sea, a partir de 78 empieza a aparecer los Quotoa y justo al mismo tiempo. Lo cual hace que alguna parte mía diga, y bueno, medio que los iban a asociar con el satanismo y todo eso también, muchachos. Un poco sí, digamos que... Igual era con lo que se peleaba. Sí, esa parte la entiendo. Sí, igual está interesante la investigación. Hay hasta interesantes documentales y todo sobre el Satanic Panic y todo eso. Está interesante, pero sí es cierto que había como o sea, imagínate en el Estados Unidos, digamos, de Reagan, de ese momento, claramente que unos pibitos, digamos, dando vueltas con, o sea, túnicas de la imaginación, tirando hechizos y matando bichos iban a llamar demasiado la atención. Así que sí. A mí me alegra que haya trascendido, porque más allá de que sea de idea o no, le debemos el inicio masivo del hobby. Pero sí, o sea, cuando vos lees estas cosas, sí, pero claro, estaba todo ahí. Estaba repicado. Estaba todo, claro, estaba todo ahí. Pero bueno, dice, bueno, sí, lo importante es que, si bien las raíces del culto al dios pre-mesopotámico original son confusas y no está del todo claro, es muy loco saber que el poder persistente del arquetipo de la historia humana hace que un dios mesopotámico y falopa de esa época al día de, o sea, pleno siglo XX, volviese a aparecer como una orden mágica, hermética. Y vos decís, ¿qué está pasando acá? Muy, muy loco. Pero bueno, también tiene esta cuestión que hablábamos, y por qué mencionaba el tema de los sueños y demás, de traer las cosas a la realidad. Bueno, porque los Quotoa precisamente lo que hacen es lo que los separa de los otros. Lo que lo hace interesante, digamos. Exacto. Este tema de poder soñar o imaginar las cosas, y eso le da como
la fuerza a los Kuo-toa de tener su propio dios. O sea, crean sus propios dioses. Que por cierto lo hacen porque, al igual que, me gusta porque hay como hablando de arquetipos, hay cosas que son así en las historias, digamos en el lore de D&D. Los Kuo-toa son sobrevivientes de los experimentos psíquicos de los ilícitos, de los Mind Flayers. Entonces se escaparon de alguna manera. Alguna vez eran una supuesta raza pacífica de bichos pez. Luego fueron capturados por los Mind Flayers, llevados a la infraoscuridad y de alguna manera escaparon. ¿Cómo escaparon los Duergar? ¿Cómo escaparon los Derro? ¿Cómo... No es muy difícil escaparse. Parece que no es muy difícil, pero nunca te vas... Nunca salís bien. Claro, nunca salís bien. Entero mentalmente es otra cosa. Claro, entonces es como que los Kuo-toa tienen una propensión a la inestabilidad mental. Están bastante locos en general. Locos, sí. Son muy inestables y tienen, o sea, son inestables al punto de que ellos mismos, no, fíjate, no como los Derro, de los que alguna vez hemos hablado, que son una... Gnomos malos. Claro, son gnomos malos que tienen como una especie de manía persecutoria y tendencias medio sádicas raras, pero las tienen todos y es como que ellos no las... como que no las asumen. No las reconocen. No las reconocen, como no, esto está todo bien. En cambio, los Kuo-toa se dan cuenta cuando uno de ellos se vuelve loco, digamos, y hacen algo al respecto. Pero es como que todos tienen una propensión a eso porque han quedado tocados mal generacionalmente, digamos, ya a nivel genético por los Mind Flayers. Pero justamente eso es lo que les ha dado estabilidad inconsciente, porque no es que los Kuo-toa se ponen de acuerdo y dicen, che, no. Si soñamos un dios que no... Sino que justamente lo que se cree o lo que se dice normalmente es que esta vulnerabilidad, este salir al mundo luego de haber sido tan ultrajados y sentirse vulnerables, débiles, es lo que hace que colectivamente imaginen una especie de figura protectora, claro, algo que los defienda y termina sucediendo en el sentido que si la suficiente cantidad de Kuo-toas creen que una divinidad es real o como el sueño de los 1000 gatos de... Claro, exactamente, el sueño de los 1000 gatos. De Sandman, de Neil Gaiman. Esa historia aparte. Sí. Que termina sucediendo. Y de hecho, la divinidad que suele aparecer, digamos, como la única estandarizada, porque la idea es que cada grupo de Kuo-toa puede tener la suya, y mientras más son más poderoso es, porque es más, esta divinidad no solo que existe y se manifiesta, sino que es consciente de quién la creó incluso. Claro, y entrega en el sentido de... Es como que se retroalimenta. Los Kuo-toa sueñan y crean esta divinidad o figura que a su vez toma conciencia y a su vez otorga poderes a los Kuo-toa. Entonces hay como una retroalimentación en la cual, de la forma esa en la que en D&D o similares los dioses dan poderes a los clérigos. Bueno, acá también. O sea, hay Kuo-toa que reciben poder de esto. Y que es la misma que ellos crearon. Son clérigos de eso. Bueno, la más famosa es Blidupulp, que es esta especie de mujer cabeza de crustáceo. Mujer humana, cabeza, con pinzas y demás, cabeza de crustáceo con pinzas de langostino. Claro, que es la más conocida y que es una demencia. Y que básicamente hay sabios del mundo de D&D que dicen, bueno, en realidad lo que pasa es que algún Kuo-toa vio una estatua rota, la típica Venus sin brazos, y terminó llenándolo con su imaginación y así quedó. Pero Blidupulp existe, da poderes, otorga bendiciones, hay objetos sagrados, y es así, funciona. Y es lo que dice Juan, eso los hace muy interesantes. Al punto de que si, no sé, vos con tu party de aventurero llegás a impresionar favorablemente a la suficiente cantidad de Kuo-toa, no sé, te puede llegar a pasar algo... Sí, te puede llegar a convertir en deidad. En algo, claro. Para ellos al menos. O sea, ponele que para 150 individuos, vamos a decir un número, vos sos una deidad. Es un poco el meme ese de los jugadores no puede ser que iban de joda. Y abajo, yo si fuese aguatero de un club de la D y está el vago en el boliche tirado así haciendo desastre. Bueno, imagínense esto, como decir, los dioses no pueden ser, son un hijo de puta, no nos cuidan. Yo si fuese dios de 10 Kuo-toa, ¿sabes qué? Tráiganme 10 cabras y sacrifíquenla delante mío. Porque, qué sé yo, estoy re loco, traigan cabra. Es eso, digamos, imagínate que el poder que te dan es... Bueno, pero es lo que decía Augusto, hay una cuestión que, porque no todas las razas, por ponerse de acuerdo en algo, pueden crear un dios. No, o sea... Es porque, más... dicho sea de paso, el dios que crean
Es un dios. No es que es como si fuera un dios. No, les da... Pueden materializar algo que no existe. O sea, pueden... Y los tipos, porque esta cuestión de la estatua del dios ese de falopa que tienen ellos, no es que uno de los cuatro se puso, acá que voy a diseñar la estatua. No. Vino uno y dijo, che, es así, ¿eh? Claro, pero por eso no es una cuestión, es decir, este poder lo tienen, pero no lo tienen a nivel consciente. No es que se ponen de acuerdo y dicen, che, vamos a imaginarnos un dios que sea así, así, y entonces, no, surge de lo más íntimo y por eso creo que el poder viene justamente de que ellos lo creen con sinceridad. Y aparte, como toda religión, como que se empieza a esparcir el mensaje. Entonces, mientras más gente cree en esta manifestación, más real se vuelve. Y está bueno porque, en general, en las historias de fantasía, en el universo de fantasía estándar de D&D, aunque en Pathfinder está la piedra que te vuelve un dios, básicamente. Sí, si tocas la piedra. Los dioses son algo que viene dado. Es decir, externamente. ¿La gente cree o no cree? En Pathfinder es relativo porque es como, bueno, sí, Cayden Cailean era un alegre borrachín y de ahora es un alegre borrachín y un dios. Y es como, bueno, saber que antes era un mortal y ahora es un dios no le quita mérito y hay gente que lo sigue, además hay gente que lo sigue precisamente por eso. Da la pauta de que tal vez, haciendo las cosas correctas, ¿quién te dice que vos no puedas llegar a ser un dios? Pero casi ningún momento de esta historia de fantasía se aproxima a un concepto como este, que como bien dijo Juan, tiene más que ver con cómo funcionan las religiones en el mundo real que cómo funcionan en esta historia de fantasía. Sobre todo porque en la historia de fantasía, y esto es algo que se discute mucho en general, es decir, si en el mundo los dioses existieran, hubiera, digamos, seres de inimaginable poder que están más allá de nuestra comprensión, sería necio no adorarlos de alguna manera o al menos no tener el respeto. Intentar ganar el favor. Intentar ganar el favor de alguna, o por lo menos respetarlo. Si, che, bueno, no, tal vez no me cae bien o qué sé yo. No le voy a faltar el respeto. No le voy a faltar el respeto. Es lo que puede pasar, por ejemplo, en las historias donde en los mundos de los superhéroes son algo real. Es decir, exacto. A lo mejor a uno te cae bien, no sé, por decir a alguien que en realidad es muy piola, o pues, generalmente es piola, el Capitán América, no sé, pero tampoco vas a hacer una campaña en contra del Capitán América. Pues, sí, es innegable que el tipo está ahí, existe y es así de grosso. Entonces pasa un poco eso con los dioses y las religiones tradicionalmente en las historias fantasía. Es decir, y obvio que hay religiones. Lo que no tiene mucho sentido es que las religiones en esas historias se comporten como la de la vida real. Porque en la vida real, a menos que vos seas muy creyente y atribuyas cosas como, no sé, creas en los milagros realmente, es decir, pero que creas en serio en los milagros. Quiere decir que creas que las reglas de la realidad fueron capaces de doblarse se doblaron por una cuestión de fe y por algo. Porque una entidad superior decidió que esto salga de esta manera y no de esta otra. O sea, a menos que vos creas en algo así, no hay absolutamente ninguna evidencia de que nada de lo que creemos existe. Entonces, esa diferencia es muy extraña y crea una disonancia. Pero para los Kotoa no, porque los Kotoa creen en algo y eso sucede. Y es buenísimo eso, es como... Me parece muy explotable, muy Son muy parecidos en ese sentido a lo que hablábamos. Son muy parecidos a los orcos de Warhammer. Sí, está genial también. O sea, los orcos de Warhammer hacen algo muy similar, que es este tema de lo que ellos imaginan sucede. Y sucede para bien o para mal. O sea, si el tipo dice, che, le pegaron un tiro en el pecho al capitán. Se está muriendo el capitán de los orcos. Y el tipo dice, no pasa nada, no me estoy muriendo. Sí, ¿cómo no, capitán? Se está perdiendo de a 2 chorros de sangre. Porque no pasa nada. Y el tipo imagina suficientemente fuerte con, no sé, ver a su familia una última vez, por ejemplo. Por decirte como diciendo, me voy a morir. Quiero ver a mi hija la última vez. Y capaz que materializa un espejo o lo que carajo sea que le permite ver eso a través y viste, es toda una cosa muy, muy falopa. Y los orcos pueden hacer eso en Warhammer y pueden literalmente, si le cortás la cabeza a un orco, por ejemplo, y el orco está el mecánico, hay un mecánico por ahí cerca que son los inventores, ese es el chiste, y dice, ese era nuestro mejor piloto. ¿Y ahora quién va a manejar el auto? No, él. Y lo agarra y suelda la cabeza del orco al vehículo, lo puede manejar.
Porque pero está soldado al capot. Porque todo el resto que está ahí, el resto, el 100 y pico de orcos, los 2000 orcos que hay, están todos convencidos que eso es así. Claro, obvio. Entonces, no, listo, ya está. Es así. Exacto. Claro, exactamente es eso. Y al igual que lo que decíamos los juegos, en los orcos no es deliberado tampoco. No es que es un poder que ellos pueden activar. Es que están convencidos de decir, loco, si las cosas están pintadas de rojo van más rápido. Y ya está. Y las cosas violetas son invisibles, las cosas amarillas hacen menos ruido. Y es así. Y es así. Y por eso nadie vio un orco violeta. O sea, y vos le preguntás y decís, no, si son invisibles. No. Pero no. Después está pintado violeta. ¿A dónde? ¿Alguna viste alguno? No. Bueno, pues funciona muy bien. Es lo del elefante escondido atrás de un trébol. ¿Alguna viste alguno? No, pues no se puede. Eso se esconde muy bien, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, tal cual. De hecho, es muy gracioso esto, pero las naves de los orcos en 40K tienen paneles abiertos que dan al espacio y al void, o sea, al warp, y no les hace nada. Porque ellos piensan que es suficiente ese aislamiento. Claro, tal cual. Y de hecho, lo loco es que si vos te metés, para mí la parte más falopa, porque esto habla de que no es solamente la raza la que crea, sino que modifican la realidad alrededor de ellos, que esa es la parte importante, porque hay libros donde te mencionan escuadrones de Space Marines en una nave orca, atravesando el warp, sacando la mano al espacio y diciendo, ¿por qué no me hace nada esto? Porque ellos piensan que funciona. Claro, tal cual. Están convencidos de que funciona. Y al punto de modificar, no solo el warp, o sea, el caos en sí mismo, les obedece. Es una locura absoluta. Es una locura absoluta que está bueno porque es interesante porque es un fenómeno que dentro de la propia, digamos, dentro de la ficción, es investigado por las otras razas y nadie entiende cómo funciona. Hay teorías, pero nadie entiende cómo funciona y no se puede replicar. Sobre todo porque mucha de esta tecnología, si vos se la sacás a un orco y la querés usar después, no funciona. No funciona. No funciona porque ya perdió ya no. Una vez que vos sacás, o sea, la nave mientras los orcos están operando bien, pero supone que esa nave se la llevan, no sé, los adeptos mecánicos y luego la quieren hacer andar, no va a funcionar. No anda. De hecho, por eso se considera como que los orcos son los psykers más poderosos en realidad de todo Warhammer. Porque si se pusieran de acuerdo, exactamente, pueden hacer cualquier cosa. Porque literalmente pueden hacer cualquier cosa. Entonces, lo cual es un problemón. ¿Entendés? Afortunadamente, no logran ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Eso es lo que los mantiene a raya. Lo único que les gusta es pelear. Y destruir. Y si no hay contra quién, lo hacen entre ellos y listo. Y es la única razón por la cual no gobiernan absolutamente toda la galaxia. Los tiránidos no los invaden. Los tiránidos no los invaden. Porque no los pueden absorber, no sé, o sea, no pueden evolucionar para pelearlos porque no tiene sentido. Entonces hacen como, no, dejamos, no vamos a otro lado. No, porque aparte los orcos de Warhammer 40K son una mezcla de hongo y animal. Son hongos, crecen del piso. Son asexuales. Es genial. O sea, están hechos. Es la cosa más mejor diseñada de están hechas para destruir y pelear y nada más. Y eso es lo que más les gusta en la vida. Y ya. Pero no, eso de poder es buenísimo. El poder es genial. Aparte, vos ves. Está bueno porque es una especie de explicación de cómo decir, che, loco, pero pará. Tenés razas ultra tecnológicas que han trascendido, tipo los Eldar. Tenés estos otros tipos, los Tau, que son todo, no sé, estética, anime, mechas y qué sé yo. Tenés el Imperio con tecnología de hace, no sé, 10.000 años. Y estos tipos te vienen con básicamente un ship con 3 cohetes atados y le dan pelea a quien sea. Así, ¿cómo puede ser esto? Ah, bueno, no, es que están convencidos que esto funciona, loco. Es que porque ellos dicen que los cosos esos le pegan a tu tanque súper especial. Claro. Sí, pero no tiene sentido porque mis placas de armadura, pero ellos no saben de placa de armadura. Exacto, no les interesa. Ese es el chiste, ellos no tienen idea de qué carajo es una placa de armadura, así que te recabió. Es como querer jugar con un nene. Sí, es eso, que el nene decir, no, pero vos no sabés que este es Goku y Goku en realidad, ¿viste? Está jugando con los muñecos y vos le decís, no, pero este le gana. Claro. No, si este es más grande. Está bien, pero porque el muñeco de Krillin es en otra escala y es más grande, pero Goku es más fuerte. Este es más grande, bro. Claro, sí, loco. What do you mean 1 pound of lead? Dice, that's cheating. Es exactamente terrible, eso, te digo. Es terrible eso. Claro, sí, es como estar jugando y decir, che, pero se te acabaron las balas, tenés que recargar. No, esta no hace falta recargarla. Esta no recarga. Esta tira nomás. ¿Cómo no va a recargar? No recarga. Y esa es toda la explicación, ¿entendés? Ese es el problema.
Pero bueno, los Kuatoa hacen algo similar. Sí, están buenos. Hacen algo muy similar. Y a lo que vamos con esto es que no es, como decimos, no es solo... Porque el concepto de los orcos inclusive es posterior, es del 82. No, 87. Sí, 86, 87. Sale la primera edición de lo que es 40K. Que ni siquiera 40K, creo que era Road Trader lo primero que sale antes de considerarse 40K, primero sale... Creo que lo primero que sale es más la onda de Road Trader. A ver. Técnicamente, estoy yendo acá. ¿No? Sí, técnicamente, los orcos fueron el primer concepto introducido en el universo de lo que luego se volvería Warhammer 40.000. En 1985, Game Workshop, 85, ¿viste? Game Workshop lanzó una edición limitada de Orcos del Espacio, así se llamaban, con C todavía, como los orcos Warhammer Fantasy. Claro, orcs. Edición limitada 1 y luego edición limitada 2. Que compartieron con la primera edición de lo que se llamó Space Marine. Claro. Antes de que hubiera lore, antes exacto, de Space Marine. Estaba este soldado del espacio y este del orco del espacio. Exactamente. Así. ¿Qué más querés? Listo. Luego, el manual es muy gracioso porque en el manual inclusive hay... Yo el otro día estuve buscando ese manual, el primero. Y las armas, me da gracia porque todavía está como muy en los albores, como recién naciendo. Y me da gracia porque es año 40.000 y todavía está la Col 1911. Cuando algo es perfecto. Claro, cuando un diseño es perfecto, es atemporal. Claro, dura 38.000 años. Che, ¿es una Col 1911? Sí, ¿por qué ya 1911? Ni idea. Imagínate, es un tipo en el año 40.000. Tal cual. ¿Por qué ya 1911? No, ni idea. Nunca va a asumir que porque le inventaron en 1911. Es un número sagrado. Tal cual, boludo, tal cual. Listo, claro, y después ambos aparecieron, como bien dijiste, en Road Trader. En Road Trader. Pero es como que está bueno porque juntos con la Space Marine son las dos ideas más primordiales y básicas de... El humano del espacio y el orco del espacio. Exacto. Después aparecen los elfos del espacio. Claro, los Eldar. Los Eldar. Básicamente. Pero sí, es un gran concepto. Y de hecho... Deberíamos hacer un episodio del orca de 40K. Creo que esto sedimenta las bases. Tal cual, cimienta las bases. Te diría que es de las cosas que más me copan de 40K, los orcos y cómo están. No, el lore de 40K es entretenido, bueno. es un buen lore. Sí, sí. A mí me cae bien, la verdad. Obviamente que si ustedes necesitan o quieren, mejor dicho, ver lore específico de 40K, hay mucho contenido. Infinitos canales de YouTube. Nosotros lo que vamos a hacer es condensarles un montón de info en una hora y algo y decir, bueno, tienen más o menos para defenderse si alguien dice, ¿y qué sabe vos de 40K? Claro, exacto, le podemos contar un poco, le podemos decir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. ¿Qué es lo que la gente no entendió? Por ejemplo, que es de hecho la espinita que yo siempre tengo con 40K, que decir, loco... Hace falta ¿Qué personajón es Rorschach, exacto. ¿Cómo me siento identificado con Rorschach? No. Punisher. Exacto. Qué bueno, Punisher. El Guasón. Exacto, no. El Guasón de... el Guasón de Heath Ledger. Lo que ustedes le dicen locomotora, yo le digo normal motora. Se me mata, boludo. Para mí el pájaro loco era un pájaro común. El pájaro loco era un pájaro normal. Aparte, son las frases del tío que vive en el terreno atrás de la abuela. Tal cual. Y los amigos se cuentan con lo de la mano. Yo debo ser el Capitán Garfio. Y la foto del Joker con la carta, así. Concha de la lora, boludo. Porque eso es algo tan... no sé. Es algo que se armó así como que... Se ha generado una generación de varones que tira esas máximas al espacio. Como diciendo, yo tengo razón. No sé. Yo no lo diría en voz alta, pero bueno, está bien. De todos modos... Los de 40K suelen estar bastante arraigados a eso. Sí, tal cual. Sobre todo porque 40K, no nos olvidemos que es inglés. Es inglés. Surgió originalmente como una... Querían hacer cosas con la marca 2000 AD, 2000 AD, que es la editorial de cómics. Entre otras, te digo la más conocida de todas, Juez Dredd. Tiene otras cosas también, pero la más conocida es Juez Dredd. Sí. Y era toda una especie de muy obvia, para los estándares de los 80, sátira del fascismo y la derecha y una serie de cuestiones. Como el Juez Dredd. Claro, como que lo era, exactamente. Robocop, todo ese tipo de cosas. Toda esa onda que después, como con el tiempo, o sea, Game Workshop no pudo tener los derechos de 2000 AD, entonces hicieron otra cosa, hicieron su propia versión.
sacaron sus cosas, seguía siendo un poco esa la onda, y después con el tiempo se empezó a perder el concepto ese, y la gente se lo empezó a tomar literal. Obvio. Que es como que yo siempre cuento la misma anécdota de la entrevista a Fontana Rosa cuando decía Lo de Boogie. Decía, che, ¿qué pasa con la gente que lo toma? Y dice, no sé, estoy espantado. Dice, Claro, gente que no entiende, gente no que viene, entendieron. me para por la calle y me dice, qué bueno que por fin hay alguien que le pega a los negros y las mujeres. Pará. O sea, Es lo que decía Alan Moore con Rorschach. claro, sí. La gente viene y me dice, mi personaje favorito es Rorschach. Yo le digo, ¿por qué? Porque es un capo. No era un capo. ¿Entendió? Claro, usted no entendió lo que yo hice. Claro, no. Es lo que pasa cuando vos creás una obra y escapa de vos la obra. Después lo lamento, cuando la soltaste al éter cagaste. No, ya está. Pero bueno, los Kuo-Toa precisamente hacen eso. Sueltan las cosas al éter y se materializan y funcionan de esa manera. Lo cual como concepto para un culto, para cualquier culto. Para cualquier culto, meterlo en tu mundo en fantasía es súper original e interesante. Sí. De hecho, porque te modifica aparte la concepción, que esto es algo que para mí D&D no lo explota, lamentablemente. Pero para mí la existencia de los Kuo-Toa como raza y con todo lo que eso involucra, debería modificar cómo funcionan los sistemas de deidades. Es que a eso voy. Por eso digo que... Pero debería modificarlo y D&D lo ignora. Es como que los otros dioses siguen andando como si nada. Yo le diría, che, loco, ¿ustedes no se dan cuenta que estos tipos pueden crear un dios? Exacto, pero aparte, ¿cómo sabemos que toda la realidad en realidad no es un sueño de los Kuo-Toa? Porque son los únicos que han demostrado este poder. Exacto. Por eso lo que voy es que cae muy mal, en el sentido de encaja muy mal con el resto de los dioses tan estandarizado como están. Y me parece un concepto recontra interesante. Bueno. Y como bien dijiste, muy poco explotado. Es muy poco explotado. De hecho, yo creo que el tema de los Kuo-Toa, inclusive, si vos no te pusiste jamás a leerlos, no te enterás tampoco. No, que así funcionan. Son unos bichos que... Bueno, no sé, tengo que poner unos bichos que tengan que ver con esta ciudad pesquera. A ver, ¿qué bicho hay? Y tengo tritones, Merfolk y los estos acá que parece que vienen como de a 20 y tienen un sacerdote. Dale. Punto. No, son uno de los bichos más interesantes que tiene D&D, son descendientes bichos que le han rezado a los Abolet durante mucho tiempo, inclusive, o sea, los Abolet son como la otra pata que lo hemos hablado en su momento cuando hablamos de los Abolet. Le dedicamos un episodio. Le dedicamos episodio y más y son parte, los Abolet también son parte como fundamental de la creación del mundo en Pathfinder. Sí, tal cual. Son como bichos antiguos que preceden a los dioses incluso. O sea, Y el hecho de que precedan a los dioses indica precisamente eso, que los dioses son creaciones de la gente y no al revés. Como que esta cuestión de que si los preceden a los dioses, ¿cómo? Bueno, porque estos son bichos, son entidades del cosmos que estaban ahí desde el principio de los tiempos. Exacto, que son los que hicieron caer el meteoro que después... El meteoro que después los magos dijeron, acá, apunta acá, ¿estás seguro? Sí, vos pega acá. Che, no llevaste por la mitad de nosotros, boludo. Y bueno, hombre, con el apuro. Claro, con el apuro. Pero sí son conceptos interesantes como para destilar en otro tipo de historias. La idea esta de que involuntariamente crean la realidad es buenísima. Sí. Está muy bien. Sobre todo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien lograra... lo que mencionás un rato así como medio al pasar de no, bueno, si tu parte de aventurero... Pero con la cantidad de villanos, hechiceros y qué sé yo que hay dando malos, que hay dando vueltas en D&D y demás. Yo lo que no entiendo por qué Vecna no agarró, se hizo adorar por absolutamente todos los Kuo-Toa y ya está, según imparable, así que listo. Lo más rápido. Claro. Me conviene buscar todos los Kuo-Toa del mundo. Claro. Y decirles inclusive. Aparte son como una máquina de deseos. Porque si vos le decías a los Kuo-Toa que... O sea, el tema es el siguiente. Funciona con el concepto original de lo que era el meme. O sea, el meme, la cuestión está de una idea repetida a través de distintas mentes que va cobrando... La unidad mínima de repetición de una idea. Acá. Exactamente, va cobrando su propia... Va cobrando identidad y va creciendo más allá del que lo soltó en primera instancia. Entonces, si vos lo que haces es agarrar a los Kuo-Toa y explicarles, no solo que vos sos poderoso, sino que si yo vuelo y puedo tirar rayo por los ojos si alguien me provoca... Y además tengo la capacidad de revivir la cantidad de veces que sea necesaria, porque no me puedo morir. Y los tipos, mirá. Y si vos seguís alimentando eso, los Kuo-Toa mismos se retroalimentan de tu información y te la proveen. Y te la vuelven una realidad. O sea que todo lo que vos les digas, o sea, eso es estúpido. No puede ser que ningún malo, no haya dicho, che, vieja, dale. Ni siquiera te hace falta, es un malo, un aventurero retirado que diga, bueno... He peleado con estos bichos, sé lo que son capaces.
voy a dedicar el resto de mi vida a conseguirme un culto de estos bichos y yo ser su dios. Sí puedo. Soy más inteligente, soy un mago, ponele. A un mago no le debería costar absolutamente nada, vieja. No, tal cual. Que puedo obrarles cosas. ¿Qué querés? ¿Agua? Tomá, les hago agua. ¿Qué querés? Claro. Peces, tomen. Aparte, claro, pues son bichos además que te los muestran como que sí han descendido en una espiral un poco de violencia y mala onda, pero que no son... Son crédulos. Claro, son crédulos, no son estrictamente malignos. No. Vos lo podés... Neutral malvado, creo que claro, podés negociar con ellos. Y si los bichos extraen algo beneficioso de una relación, le van a mantener. Se quedan. Se van a mantener. Sí, de hecho, la razón por la cual Blidu Pulp, la diosa extraña esta, terminó teniendo tanta jerarquía es porque cada tanto les tira algún hueso en una bendición o algo. Exactamente. Entonces ellos siguen creyendo. Claro, para decir, no, mira, le haces la vida un poco más fácil. Exacto. Podés sostener un título de deidad el tiempo que sea necesario, porque mientras los Kuatoa crean en vos, o sea, es como en Gurren Lagann, no creas en vos, cree en el Kuatoa que cree en vos. Exacto. Interesante, muy. Son bichos re interesantes. Por eso digo, esta parte del título en sí de que sean Kuatoa, ignórenlo, porque en realidad no lo inventó Gygax, solamente le puso el nombre. Es como decir, los hombres serpiente inventado por Gygax la chota. Los Yuan-ti no lo inventó Gygax, le puso el nombre Yuan-ti, nada más. Pero no me va a venir a decir que los hombres serpiente lo inventaste vos, amigo, porque no, está todo bien, pero no. El Beholder te la creo, el Beholder es tuyo, la bestia desplazadora te la creo, es tuya porque está basado en bichos, como el Bullet. Claro. Está basado en bichos que se encontró, en juguetes. De Hong Kong. Está bien, está perfecto, eso se lo súper respeto. Pero después estas cosas, bueno, le pusiste el nombre, está bien, pero hombres pescado que creen en una deidad marítima, che, dale, estaba hecho eso. Guarda. Igual, todo bien, como digo, respeto. Simplemente que el título de usar Kuatoa es porque es la forma más reconocible dentro del ambiente de los TTRPG para referirse a los hombres peces que son capaces de soñar cosas en existencia. Sí, aparte nos tocaba la K y nos vino bien. Exacto, era esto pelea con el Ku Klux Klan. Ustedes elijan, así que esto nos pareció más amistoso con la comunidad. Tal cual. Muy bien. Vamos a ver unos episodios que tenemos. La lluvia. Qué lindo que llueva. Qué lindo. Por fin ha llegado la salvación acuífera. El alivio. Bueno. Tengo un episodio de Blade Runner, episodio 62, el primero del año. Y Cthulhu nos dice, me gusta que empezaron el año 2026 con Blade Runner, el juego cyberpunk de ser un policía y darte cuenta que te joden por todos lados. Sí. Como siempre decimos, ojalá tuviésemos en la parte copada de la distopía. Claro, que nunca pasa. Que nunca sucede. ¿Qué nos pasa? Auto Mega Rolka. Igual seguimos arriba, amigo. Sí, bueno, estamos ahí. Nos dice, por ejemplo, bueno, justo, fíjate, Matías dice, consulta, ¿empezaron con un tema cyberpunk sabiendo lo que se venía en tema geopolítico o fue de pedo? ¿Vos qué decís? Claro, ¿vos qué decís? Que las cosas se van a la mierda generalmente sin que nadie o sea, que tampoco era tan ingenioso de nuestra parte, no hacía necesario ser Nostradamus para pensar lo que iba a pasar. Sí, la verdad. Ahí tenés uno de Pumpu que está ahí entre los dos. Luciano. Ahí está, lo estás viendo ahí. Primero. Dice, fíjate cómo el nombre de esta profesión de riesgo única del setting sirvió, al menos en un aspecto gramático, de base para otras profesiones de riesgo del setting cyberpunk. Blade Runner, después Edge Runner, Shadow Runner. Sí, es cierto. Lo de Runner se aplicó un poco para esto. Shadow Runner. Creo que lo de Runner... Igual, perdón. El tema de... No sé si no estaban ya en... Neuromancer o algo de eso. Sí, pero aparte, runner es como un término que se usa como para contrabandistas y demás. Sí, básicamente ya desde el siglo lo que sea, claro, sí. En el inglés. Igual es cierto que Blade Runner lo pone en boga al término, sí. Eso, obviamente. Real. Bueno, nos dice Gise, ciencia ficción, ver Blade Runner. Policiales, ver Blade Runner. Indiana Jones, ver Blade Runner. Voy a tener que ver Blade Runner. Obvio. Siempre me gustó Cyberpunk. Una vez estuve cerca de jugar Cyberpunk Red, me hizo un médico de la ley o algo así. Jugué la primera sesión, duró 2 horas y mi personaje lo introdujeron en los últimos 5 minutos.
El DM dice, disculpa, no sabía cómo meter tu personaje. Hacé que alguien se lastime, soy médico, la puta madre. La semana siguiente salió Baldur's Gate 3 y nunca más volvimos a saber del DM. Bueno, un nombre con prioridades. Sí, te iba a decir... No, capaz que si vos me decías, salió el Elden Ring, no lo volvimos a ver. Bueno, tal vez era tu mejor amigo. No lo ves una semana, después vuelve. No quiero ofenderlo, pero bueno, no sé cuánto te perdiste tampoco. Sí. Pero bueno, es así. Vean Blade Runner. Sí, vean Blade Runner. De hecho, hay también unos cortos animados que están entre las dos pelis que están muy bien. Exacto, sí. Están súper bien. Y tenemos en Spotify for Podcasters, también conocido como... Spotify. Bueno, tenemos uno que nos dice... hay uno que es de los Caballeros Zodíacos, que bueno, vamos a leerlo porque quedó desfasado de la semana pasada. Bonzo dice, pregunta, inspirándonos en la habilidad de los caballeros, ¿cómo se les ocurre que podría formarse una regla homebrew para el uso de las diferentes habilidades y la posibilidad de copiarlas? Copiarlas no. Entenderlas y que sean menos eficientes. Claro, ese es el tema, no es copiarlas. Lo que puede hacer es que cada vez que un hechizo o un ataque se use contra el mismo enemigo, sea progresivamente menos eficiente. Claro, depende del sistema, sería la mecánica, pero... Sí. Yo intentaría sacarle y procurar tirar un 10% menos del recurso principal. Si es una tirada de ataque, -1. Si es una bola de fuego, -1 de 6 cada vez que se la usás. Yo te iba a decir, por ejemplo, se me ocurre que si yo tuviera que hacer algo así, en un sistema como el que estamos testeando, como en Enclave, que vos tirás una cierta cantidad de dados, y cada vez que lo repetís, un dado menos. Exacto. Un dado menos. Hasta que va sacando dados. Hasta que deja de servir. Claro, si es Dice Pool es así, si no es un número. Y vas bajando el modificador un 10%. Bajando el modificador, tal cual. O le das, una chance incremental de que no funque. Exacto. Aparte vos decís, bueno, ¿cuánto es el riesgo real de que no funcione por segunda vez? ¿100%? Claro. Porque en los Caballeros Zodíacos nunca fue 100%. No. Significa, a la segunda vez ya lo vio. Exacto. Y ya entiende lo que estás haciendo. No lo puede esquivar porque hay una cuestión de skill en el medio que vos te mueves la velocidad de la luz. Yo no me la va a poner, pero lo entiendo, lo veo. Exacto. Entiendo cómo viene la mano. Asumo que es un golpe físico, sé que es una proyección de energía. Lo que le dice Seiya a Aldebarán cuando explica lo del gran cuerno, que él dice, yo veo que está con los brazos cruzados, pero en realidad no tiene los brazos cruzados. Claro. En realidad es una expulsión de energía, porque el tipo lo que hacía era, tenía los brazos cruzados y después abría y quedaban las manos para adelante, y eso era la expansión de ondas, que era lo que generaba el gran cuerno. Pero él lo veía con los brazos cruzados porque no veía la velocidad que se movía Aldebarán. No le daba el nivel, digamos. Pero bueno, eso por ese lado, así que fíjate por ahí. Y Abigail nos dice, solo te queda mejorar el 2026. No vaya a ser que algún país realice intervenciones a 2 días de este enunciado. ¿Quién tocó aglomerado en vez de madera? Esto que decíamos al principio. Y bueno. El imperialismo, Abigail, no podemos hacer absolutamente nada. Yo quiero creer que va a pasar de todos modos. Yo creo que sí. Lamentablemente, ahí ya nos vemos. Está matado de pie y mano. Nos excede un poquito. Claro, imagínate que no se puede, boludo. Y. ¿Qué más? No, bueno, y justo Gonzo se ve que estuvo en una maratón. Ah, bueno, bien, te pusiste bien, amigo. Y leyó. Vio el episodio de Los Inmortales, el club de la pelea anterior. Ajá. O sea, IJK, hace 2 clubes de la pelea. O sea, que ya venía el de jefe. Fue jefe, claro. Otro tipo de inmortal son los Gola de Dune. Gente que van clonando y le descargan los recuerdos del anterior una vez que muere ese anterior. O también la gente que se va drogando con especia que les alarga la vida increíblemente. Sí, creo que mi hermano mencionó este tema también. Me parece. De hecho, nos dijo, aguanten si hacen Dune 3 porque tiene que aparecer X personaje en forma de uno de estos acá que se cree que ya murió, pero vuelve con los recuerdos metidos adentro de un cuerpo nuevo, etc. Así que sí. La gran Altered Carbon. Muy bien. Gente, eso ha sido todo por esta semana. Ha sido una primera semanita de año movida, ¿eh? Sí, no. Movidito. La verdad que nadie se estaba quejando y no nos estábamos aburriendo. Yo no estaba aburrido lo más mínimo. No. Estaba intentando decir... igual. Sí. Por favor, déjame estar aburrido un ratito. Vamos a ver, ahora no vamos a decir nada porque resulta no puede ser nada. Nosotros hablamos y dice, pero no, qué. No puede ser nada, porque si yo digo, ojalá que no caiga un meteorito. Bueno, claro. El partido me da. Que Pepe, mirá, si fue suficientemente bueno para los dinosaurios, yo no me voy a quejar. O sea, si fue bueno para los dinosaurios, será bueno para nosotros también. Así que yo, por mi parte, recibo al nuevo Overlord. Claro, I for one. Doy la bienvenida a nuestros nuevos amos hormigas. Overlord, claro, ¿qué me importa? Hail the Ants. Es buenísimo eso. Por las dudas, yo
Exacto. Qué genio que es Ken Brockman. Mi posición como comunicador me da la chance de convencer a la gente. Qué bueno que es Ken Brockman. Qué bien escrito es de ese tipo. Súper bien. Aparte, yo, por en mi 2 parte, segundos. No, inmediatamente. Ve a aparecer la hormiga, mira así, y dice, yo por mi parte recibo a nuestros nuevos Overlord hormigas. Qué tipazo Ken Brockman. Bueno. Nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta ese entonces, métanse en el Discord, hay cosas nuevas. Está terminando de salir Savage Union, que los lunes. Es lo de los martes, ahora está vacío. Estamos esperando que alguien más de la comunidad tome la posta de eso. Miren que sale bien. Cerró Delta Green, salía los miércoles. Y cerró la primera temporada de Impossible Landscape. Los jueves es hoy, así que están escuchando esto. Juan está haciendo Thousand Year Old Vampire. Y los viernes está saliendo solo RPG. Que por ahora estoy sacando eso. Van los primeros. Después yo también. 2 episodios, son cortitos, son de media hora. Están buenos. Son de media hora, son cortitos, así que es un diario de un vampiro, de cómo se va comportando a lo largo de 1000 años. Así que tienen una. Y sirve como herramienta para creación de personajes. Así que es un sistema interesante. Y lo pueden ir viendo cómo yo lo voy aprendiendo mientras lo voy jugando también. Que eso. Solo, aparte, se juega de a uno. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta ese entonces, yo soy Juan. Yo soy Augusto, gracias. Y esto fue Rollcast.